Entonces, aprovechando ahora que estoy grabando, muy buenos días a todos. Y bueno, les recuerdo que los videos en YouTube y el link a través de la plataforma. Vamos a ver hoy día lo que es el concepto de aprendizaje esencialmente, los tipos, explicar un poquito eso y empezar con las nociones de lectura. Cosa que el día jueves podamos hacer en conjunto algunos ejercicios, o al menos explicarles cómo encontrar lo que es la idea principal o el tema dentro de un texto, y posteriormente evaluarlo mediante un taller breve de lectura, en donde obviamente vamos a empezar con tareas muy simples, como digo, de solamente encontrar, por ejemplo, temas y subtemas. No se les va a pedir un taller que ya, el taller empieza el 15, como les decía, y empieza a las 8 y termina a las 9, no. Se los voy a dejar un par de días, cosa de que ustedes ahí puedan acomodar sus tiempos, sus horarios. Obviamente hay un límite de tiempo, pero no va a ser tan estrecho, cosa de que tengan que estar ahí conectados sí o sí en un horario. Eh, a ver, vamos a tomar mientras tanto quiénes están. No, mejor cuando vayamos terminando. Pero ¿cuántos tenemos conectados? 15. Igual somos como 30, si no me equivoco, dentro del curso. Bueno, comencemos. ¿Dónde dejé esto? Bien. Yo les había dejado en intranet 2 encuestas, que era una de estilos de aprendizaje, en el sentido si son visuales, si son kinestésicos, si son auditivos, y otra que es de Joni Alonso, que tiene relación con el estilo también, pero de adquisición, o cómo ustedes procesan la información. Entonces, primero, ¿qué es aprender? Si alguno de ustedes tiene una noción del concepto, ¿qué es para ustedes aprender? ¿Mm? ¿Ninguno? Adquirir conocimiento. Exacto. Adquirir conocimiento. Y no sé si habrán escuchado lo que es el concepto de aprendizaje significativo. Como vemos ahí, bueno, todos aprendemos cosas y según la importancia que nosotros le vamos a dar, lo vamos a retener en nuestra memoria a corto, mediano o largo plazo. Cuando aprendemos, típico que uno estudia para la prueba. Yo creo que muchos lo han hecho, que leen un montón la noche anterior, dan la prueba y salen de la sala de clase y ahí quedó todo. No me acuerdo más. Si te he visto, no me acuerdo. Y es porque, claro, hay un aprendizaje porque adquirieron información, pero no fue significativo. Es decir, para ustedes no hubo ninguna razón para mantenerlo en la memoria, no hubo nada que ustedes hicieran una vinculación. Significativo es que yo le doy un significado, que lo puedo relacionar con mis conocimientos previos o con mis experiencias personales. De repente veo que todos tenemos una galería quizás de memes en la cabeza o de frases, de escenas de películas, de chistes que se nos quedaron en la memoria o de situaciones que no podemos olvidar porque las hemos asociado, por ejemplo, a una emoción, a un momento en la vida, a una persona en específico. Y eso lo hace significativo. Por eso que hay mucha gente que relaciona también el aprendizaje con el humor. ¿M? O hubo un tiempo que se intentó tomar esa perspectiva. De repente simple interés. Por ejemplo, si alguien acá no es muy fanático de la literatura, probablemente no se acuerde de lo que leyó en un cuento. Pero si a alguien sí le gusta o le gusta una temática en específica y le gustan los crímenes y lo hacemos leer un cuento que justo trata de crímenes, probablemente va a recordarlo porque es algo que se genera un interés. El aprendizaje significativo entonces va a estar relacionado con lo que es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo también es algo que debemos ir ejercitando.
tenemos que ir reforzando la información y probablemente ustedes igual como profesionales a futuro, se van a ver en la necesidad de ir retomando los libros, revisando conceptos, por lo mismo igual sacarse un poco esa noción a veces de que un profesor es una enciclopedia de conocimientos. Por ejemplo, como profesor de castellano de repente está la idea de que el profe de lenguaje es un diccionario con pies, un diccionario con patas. Y no es así. Tenemos nosotros que ir reforzando y tratando de mantener esos conocimientos a flote en la memoria. No, ustedes igual no se sientan mal si es que de repente se les olvida un concepto o algo, porque para eso están los textos. Hay cosas que obviamente van a manejar más, en las que se van a especializar, que van a estar seguros, y otras que no tanto. Bien, entonces, ¿cómo yo adquiero esta información? Vamos a tener, obviamente, los medios sensitivos. El principal medio es el visual, el auditivo. Yo escucho, que es lo que estamos experimentando ahora. Ustedes me están observando, me están escuchando, quizás algunos no están pescando el computador, pero sí están atentos, porque ese es su principal input. Y para otros son kinestésicos. ¿Acá a alguien le salió dentro de la encuesta que es kinestésico? Porque todavía no la he podido revisar, porque yo creo que igual hay varios que todavía no las han respondido. Pero dentro de esta semana yo creo que hoy día en la tarde la voy a estar viendo. ¿Alguien que sea kinestésico? ¿Ninguno? Yo creo que me salió kinestésico. Fernanda, usted. Ya. Bueno, kinestésico es de movimiento. ¿Aquí todos saben cocinar? ¿O no? ¿O hay alguien ahí que no? Yo sí. Usted sí, ya. ¿Quién más? Yo también. Sí, usted. Muy bien. Igual. Ya, todos sabemos cocinar. ¿Cómo aprendieron? Por internet. Ya. Por ejemplo, no necesariamente cocinamos mal, pero todos tuvimos alguna forma de aprender. Algunos crecimos mirando a la mamá y aprendimos a cocinar porque memorizamos, como es, de manera visual la receta. En otros casos, un video, pero no, y solamente nos ponemos a escuchar las indicaciones, en vez de la típica cuando la mamá veía los programas ahí de la mañana, que vamos a hacer tal receta, entonces uno escucha solamente a la persona y trata de seguir los pasos, mientras está haciendo el aseo, mientras uno está en otra cosa. Y otro es el kinestésico, que es por la imitación, es decir, necesito hacer al mismo tiempo. Quizás no me acuerdo solamente con mirar, sino que, no sé, de repente cuando se te quedan las llaves y uno o se le pierde algo y uno dice, no, tengo que hacer lo mismo y tiene que ejercer el mismo movimiento, el mismo patrón de conductas y uno se acuerda de algo. Es mucha práctica y bueno, tiene relación con la otra postura de Joni Alonso que habla sobre los alumnos o los estudiantes de tipo práctico, de tipo participativo también. Entonces vamos a hacer, la mayor parte, como les digo, vamos a hacer visuales. Los kinestésicos son los que necesitan aprender moviéndose, bailarines, por ejemplo, geógrafos en algunos casos que necesitan el espacio y que se va a relacionar también con los distintos tipos de inteligencia, porque ahora también estamos tratando, bueno, hace rato se está tratando de salir de este encasillamiento de la inteligencia lógico-matemática, que es también lo que lamentablemente a través de estas pruebas de selección universitaria se les da relevancia, es decir, tú o manejas el lenguaje, manejas la abstracción, pero en ninguna parte se ve si hay una capacidad de inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal, interpersonal, de espacios, inteligencia corporal, cuál es el tema, la inteligencia musical, que la parte artística se ha visto muy demeritada a raíz de estas visiones tradicionalistas de lo que es la inteligencia y de lo que son las capacidades del estudiante. Hemos caído en esas nociones
o tú aprendiste, tú eres bueno en lenguaje, tú eres bueno en matemática y te va a ir excelente en la vida y punto. Y si te gusta la música, pucha, qué triste y mala suerte. Pero eso es inteligencia, nosotros tenemos que ayudar, tenemos que tomarlas y adaptarlas. Por eso mismo igual, si son auditivos, mucha gente se va a concentrar con música. No sé si alguno se concentra estudiando con música de fondo. ¿Sí? ¿No? ¿Para nada? Muy bien, Rafael. ¿Quién más? Prefiere el silencio. Edmond con bachata. El ballet cuenta. Esas que salen en YouTube. Yo aprendo más leyendo, viendo la receta. Me va pasando una cuchara, no servía. Sí, suele. ¿Por qué ahí Nela, cuando habla de que, bueno, volviendo al tema de la cocina, que su mamá pasando la cuchara no servía, ¿por qué? Porque probablemente ahí hay una tendencia más a lo teórico, ¿no? Un estudiante teórico, en donde una de esos, vamos a ver ahora, que ese tipo de estudiantes, si es que hicieron el test de Joni Alonso, sienten rechazo o les va a costar aprender cuando los ponen en situaciones prácticas de tensión donde ya, ahora hazlo tú. Pueden recitar toda la información teórica, te pueden hacer muchas reflexiones, pero al momento de ponerlo en práctica, ahí uno se limita. Suele pasar. Vamos a ver entonces lo de Joni Alonso. ¿Qué nos dice? Bien. Tenemos primero a la estudiante activo. A todo esto se ve bien la pantalla, el power, se puede leer. Dedito arriba, bien. Al menos yo lo veo Sí, súper bien. profe. ¿Sí? Ya, genial. Que no lo puedo expandir a toda la pantalla porque si no, no los puedo ver a ustedes, no puedo ver lo que pasa acá en el Zoom. Bien. Entonces tenemos el estudiante activo que dice, se involucran totalmente y sin prejuicios. No sé si ustedes son de esos, los que levantan siempre la mano, los que siempre están participando, los que quieren hablar, los que les gusta también mucho el trabajo en grupo. No sé si alguno de ustedes, típico teatro, ya, hay que hacer una obra de teatro. Hay que hacer una obra de teatro y ahí uno sale, ya, yo quiero ser el protagonista. Nunca, nunca, Jean-Pierre. Hay otros que no, que se quedan atrás, pero quieren ser el protagonista, quieren tener los trabajos en grupo me estresan si no estoy al mando. Nela, claro, ahí también me está planteando un estudiante activo, en ese caso, alguien que tiene que estar constantemente en una participación y la pregunta del cómo aprendo, cómo se hacen las cosas, quiero saber. Característica principal, sale animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. El que siempre sale con las ideas más raras, prácticamente. Luis, el lenguaje. Exacto, ¿cómo se atreve a decir semejante barbaridad? Entonces, siempre tienen ideas bastante innovadoras, les gusta participar mucho, como les digo. A veces de repente pueden ser un poco florerito de mesa en algunos casos. Aprenden mejor cuando hay actividades desafiantes, cortas, resultado inmediato, emoción, drama, crisis. Son dramáticos, un poquito exagerados en su vida. Sus shows, qué decepción más grande. Claro, eso no se pega en el show, como dirían probablemente ustedes. No, de seguro siempre tenían ahí algún compañero, si es que alguno de ustedes no fue ese compañero que era quizás el más gritón, pero que igual los motivaba a los demás a trabajar, que los animaba, por ejemplo, a... Se ve mucho en los aniversarios, típico aniversario de colegio cuando están las competencias. Harakiri. Conocía muchos así, exacto, que están ahí como, y no, yo tengo que salir en el baile, yo voy a hacer el traje reciclable, que yo voy a hacer la canción, usted es la mascota. Entonces, Profe, ¿Mm? ¿sabe qué? A mí me pasaba mucho que en los aniversarios yo sí participaba en las cosas, pero yo participaba más por atrás, yo lo organizaba, yo lo mandaba a hacer las cosas.
Ya, Pero me entonces gustaba mucho participar de todas formas. claro, Pero no, pero no le gusta estar al frente. o sea, de subirme a un escenario lo hacía. Ujú. Pero yo, por ejemplo, no me considero tanto una persona activa, sino como que tengo como ciertos rasgos. Claro, puede ser que, es que en ese caso sería más como un titiritero, en ese caso. Si bien hay que salir, porque por ejemplo yo igual, no en el colegio, ahí por el siglo XVII, no era, ya, yo quiero salir al frente, sino era más una obligación. Ya, bueno, hay que hacerlo. Pero prefería, si tenía que participar, igual, en el área de organización, de apoyo, era mucho más fácil. Eh, Los pintaespaldas del cartel. Los cochinos, ¿cómo que los cochinos? Eh, Así que ese tipo de personalidades, como le digo, que la vemos muy participativa, sería este tipo de estudiantes. ¿Eh? ¿Cuándo les cuesta aprender? Como dice, cuando les obligan a estar en un papel pasivo. Son los alumnos que en la hora de lenguaje tenían esa sección de lectura, de comprensión lectora, donde todos tenían que ir avanzando un poco para la prueba y no podían estar quietos o simplemente no se concentran. Asimilar, analizar y el trabajo en solitario. Les gusta mucho el trabajo. ¿Puede ser el bloqueo? Bloqueo, es decir, cuando a la gente le cuesta ser activo. A eso se refiere a cuando habla de los bloqueos más frecuentes. Este sería, por ejemplo, los casos de los estudiantes reflexivos o los estudiantes teóricos. El miedo al fracaso, el miedo al ridículo, eso te limita la posibilidad de aprender a través de la actividad. La ansiedad ante nuevas cosas, cuando uno dice, pero espérate, necesito tiempo, déjame analizar la situación, o no tienen confianza en las capacidades. ¿Mm? Joven emprendedor. Soy el fracaso en forma humana. Pero ¿por qué dice eso, Rafael? ¿Cómo va a ser el fracaso en forma humana? Por algo está en la carrera. ¿A qué vinimos al mundo? ¿A existir? Solamente a eso. Luego tenemos al estudiante reflexivo. Este es el que por lo general se queda calladito atrás en la sala de clase o al frente, escucha, el que habla poco, pero cuando tiene que decir algo va a ser un discurso muy pensado o con argumentos bastante fuertes, como dice, ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, paciente, les gusta investigar. ¿Mm? Dice, adoptan la postura de un observador que analiza sus experiencias desde... no puedo achicar esto. Ahí sí. Desde muchas perspectivas distintas. El típico que va al supermercado y no puede decidirse cuál marca comprar porque de repente podría llevarme este arroz porque es de mejor calidad, pero este arroz está en oferta. Por otra parte, estoy acostumbrado a que mi mamá cocinara el arroz de esta otra marca. Puro arroz a cuenta. Ese es el reflexivo. Arroz máxima del toque. Nunca van a llegar a una solución de manera muy rápida, necesitan su tiempo. ¿Eh? Me acordé de ese meme de la tortuga que dice, este es mi momento de brillar. Claro, van a ir en un momento, van a ir muy lento probablemente, pero cuando tengan que participar, como dice la tortuga, van efectivamente a brillar, van a entregar un aporte importante. Luego, aprenden mejor cuando son observadores, pueden analizar la situación y existe la posibilidad de pensar antes de actuar. Por ejemplo, críticas textuales, cuando hay que hacer observaciones de campo. Ustedes como antropólogos van a tener que trabajar mucho esta capacidad o esta forma de tomar la información, porque es reflexión, es una observación constante del comportamiento humano. Ah, ya.
Sí, va a depender. Lo que pasa es que las materias obviamente van a exigir distintos tipos de habilidades. Es por eso que hablamos de esto de los bloqueos frecuentes. Porque va a haber algunas materias en que ustedes van a tener que adaptarse. Un estudiante reflexivo, como le digo, de repente no va a funcionar en una obra de teatro como un actor principal, pero si es necesario va a tener que adquirirse, va a tener que aplicar, ¿m?, a ello. Explota si fallece. Y bueno, también como ustedes verán, nunca vamos, si bien vamos a tener una predominancia de un tipo, nunca va a ser un tipo puro, es decir, nunca va a ser exclusivamente reflexivo o exclusivamente práctico o participativo, que es el que estábamos viendo. Puede ser una mezcla. ¿Mm? De repente puede ser teórico-práctico. Me gusta investigar la teoría, pero también quiero ver cómo se ejecuta en la realidad. Para eso igual, como voy a explicarles después al final un poco cómo es el test y cómo abajo hay un cuadrito como un mapa cartesiano, si no me equivoco, y ahí se puede ver se presentan rasgos, más que ser todos, puede presentar rasgos de algunos. Se abre el tercer ojo. Ya. Cuando les cuesta aprender, como les dice, cuando se les obliga a convertirse en el centro de atención, se les apresura una actividad a otra y tienen que actuar sin poder planificar previamente. ¿Mm? Cuando los sacan de su zona de confort, por decirlo de alguna manera. Bloqueos frecuentes para la gente que no es reflexiva. No tener tiempo suficiente para planificar y pensar, cuando les gusta estar haciendo una cosa y otra, cambian de actividad, son muy apurones, impacientes. Resistencia para escuchar cuidadosamente, típico, uno está dando las instrucciones del trabajo y ya están empezando a hacerlo o no escuchan y después salen con un trabajo o una actividad completamente distinta que no obedece a los objetivos. Y resistencia para presentar las cosas por escrito. ¿Por qué por escrito? Porque la escritura es un trabajo también que requiere mucha paciencia y ser muy detallista. Vamos a verlo un poco ahora con el tema de la lectura, que estamos acostumbrados a lanzarnos simplemente a las actividades. Luego tenemos el estudiante teórico. Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de manera secuencial y paso a paso. Aquí tenemos el método científico, prácticamente. Veo una situación, planteo una hipótesis, experimento o busco algunos datos, trato de establecer razones, consecuencias y generar una teoría, como dice allí. Sintetizar la información, resumen, son capaces de tomar muchos puntos de vista y elaborar algo nuevo. Eso es sintetizar. Porque de repente confundimos síntesis con resumen, ¿ya? El resumen, para que tengan, si bien lo vamos a ver más adelante, pero para que lo sepan, el resumen es tomar la misma información del texto de manera breve. La síntesis requiere tomar la información y además agregar algo nuevo. Puede ser una opinión, una apreciación, una relación, un vínculo con otros contenidos. Eso es síntesis. ¿Mm? Valores premia la lógica y la racionalidad. El ateo. ¿Mm? El ateo de internet, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces vemos a estos personajes que exageran con la creencia en la ciencia, porque al final la ciencia pasa a ser otra religión. Y toman esta visión de todo debe ser lógico, todo debe ser positivista o que sea empírico. Yo solamente lo que creo, lo que observo. Se alejan de lo emotivo. De repente son personas que les puede costar un poco esto de ver para crear. Jaque mate ateos. Les cuesta un poco empatizar de repente. ¿Ah?
puede ser que no tengan muy desarrollado lo que es la inteligencia emocional. A veces pasa, es decir, alguien está triste y es como, qué incómodo, ¿qué hago en esta situación? ¿Mm? Mientras que hay otras personas que obviamente se encuentran con alguien, no sé si son necesariamente hielos, porque no creo que sean carentes de emociones, sino que les cuesta un poco más entenderlas. Nela es todo. Sí, de hecho, los que tienen los rasgos Asperger, aunque se está cambiando ahora las denominaciones, tienden a ser muy teóricos en ese aspecto, tienden a basarse mucho en ciertos patrones, ¿no? En lo observable. Voy a guardar todos estos chats por si acaso me van a servir de evidencia. Bloqueos frecuentes, cuesta aprender con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. No sé si alguno de ustedes odiaba o si esas charlas que a veces se hacen en los colegios como para generar vínculos entre los compañeros, y típico que había que poner características de mi compañero y escribir una notita. Ya. Quizás ahí no somos tan en esas situaciones, llegaba la hora en donde había que escribirle al compañero esas características y uno quedaba como simpático. Exacto. Es nuestro comodín también. Es buen amigo, amigo de sus amigos, que es una obviedad, pero cooperador. Yo creo que ya cooperador incluso requiere haberlo visto haciendo algo, es fijarse. Ay, ya. Ok. No es tan feo estos niños. Bueno, y lo horrible es que todo esto va a quedar grabado, va a quedar para la posteridad en YouTube. Espero que algún día YouTube explote. En situaciones que enfaticen las emociones y cuando, profesor, estudiante, todo, ¿qué hago con mi vida? Cuando tienen un actuar sin un fundamento teórico. Es como, ya, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿En qué se sustenta? ¿Por qué estamos haciendo este experimento? ¿En qué se va a basar nuestra investigación? Bloqueos, al menos las personas que no son teóricas y deben enfrentarse a una actividad teórica, ejemplo, escribir un informe, se dejan llevar por las primeras impresiones, prefieren la intuición, la subjetividad, entonces en vez de escribir un texto objetivo, terminan escribiendo una opinión en relación al tema. Desagrado ante enfoques estructurados, son más caóticos, son un poco caóticos, desordenados por lo general, y preferencia por lo espontáneo, lo que salga. El estudiante pragmático les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si funcionan en la práctica. Le aburren impacientes las largas discusiones, discutiendo la misma idea de forma interminable. Le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Se desespera rápido, es como ya, ¿y a qué hora vamos a empezar? ¿Qué pasaría si? Como digo, les gusta poner toda la teoría en práctica de manera rápida, probablemente el alumno que ya está esperando a las salidas de campo. Son, como dice, características: experimentador, práctico, directo, eficaz, realista, rápido, positivo, y aplican lo aprendido. Les gusta experimentar con nuevas cosas. Quizás no necesariamente sean participativos. El participativo como trabaja mucho en grupo. El pragmático perfectamente puede ser un lobo solitario en medio de todas sus experimentaciones. Aprenden mejor actividades que relacionen teoría y práctica cuando ven a los demás hacer algo, cuando pueden poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Probablemente alguno
todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo pueda agregar hoy día en relación a lo que es la lectura y la escritura, no se le quede mucho, no sea teórico, pero ya el día jueves, como vamos a ver ejercicios aplicados en relación a ello, ahí sí va a poder entender, ¿m? Le va a ser más rápido. ¿Cuándo les cuesta? Cuando no lo relacionan con sus necesidades inmediatas, típico, ¿para qué? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Para qué me sirve? Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente, y cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. Como dice, son muy, como dicen, no, pragmáticos, son prácticos, que sirva. Y los bloqueos, para la gente que no lo es, o que se les obliga a estar en una tarea práctica, es interés por la solución perfecta, los teóricos, los reflexivos, porque el pragmático no importa si se equivoca. Si se tiene que equivocar 20 veces, no importa, hasta que lo logre. Como dicen, para aprender a cocinarse hay que quebrar más de un huevo. Considerar las técnicas útiles como simplificaciones exageradas. Hay gente que, como digo, los teóricos, un matemático, por ejemplo, puede dar una tremenda explicación o te va a pedir una justificación del ejercicio para decir por qué 2 más 2 es 4. Para el práctico, 2 más 2 es 4. Aquí tenemos dos objetos, los sumamos, 4, listo. Y para eso va a ser una simplificación. Dejar siempre temas abiertos y no comprometerse en acciones específicas. La experimentación muchas veces no va a resultar, por lo tanto, los pragmáticos van a dejar cosas de lado. Me pasa con matemáticas, ¿para qué si no lo usaré? Bueno, ahora con el COVID, esto de la exponencialidad, ¿qué es un matemático? La exponencialidad se ha usado bastante. Bien, ahora, como les decía, la mayor parte de la información que vamos a integrar va a ser a través de la visión, la lectura. Todas las carreras van a ser esencialmente a través de lectura. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver acá la gráfica. No sé si alguno la pudo hacer. Ustedes acá tenían que ir marcando más, menos, y todos los más, después los seleccionaban acá. Por ejemplo, si ustedes efectivamente marcaron el 3, que corresponde a una pregunta que refleja el tipo de aprendizaje activo, lo encierran. Digamos que, porque todos estos números es el número de la pregunta, 1, 2, 3, 4. Digamos que acá vamos, ¿se puede rayar? Creo que sí se puede rayar. Ya. Verdad. Vamos a cambiar la pantallita. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está. ¿Se ven los números? ¿Sí? Ya. Genial. Ustedes seleccionaron, por ejemplo, algunos pusieron en la pregunta 3, le pusieron un menos, por lo tanto esto no se encierra. Pero sí a la pregunta 2, por lo tanto se marca. Y así van. Entonces van marcando solamente aquellas que ustedes les colocaron el signo más. Supuestamente aquí vamos a tener en el teórico, digamos que marcaron 10, 5, algunos marcaron 15 aquí. Me van a perdonar esto, la horripilancia de número que está saliendo, pero es lo que hay. ¿Ya? Por decir algunos números al azar. 15, 5, 10. Estos mismos números los van a llevar. ¿Mm? ¿Por qué números? Estos. Vamos a ir al principio. ¿Ven? Acá les solicita que ustedes marquen con más o menos. Si es menos, significa que ustedes no se identifican con esta frase. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. Digamos que
por lo general se tienden a quedar callados, por lo tanto no se identifican con esa frase, le ponen menos. Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Creen tener una clara lista de normas éticas, morales, etcétera, y que eso es inamovible, así que más. Esto sí me identifica. Menos, menos, menos. Yo estoy poniendo así al azar. Entonces, todos los que son más, que en este caso sería solamente el 2 y el 6. Vamos a cerrar. El 2 y el 6, está todo rayado ya. Lo vamos a llevar acá. Como el 2 estaba marcado, lo encerramos. El 6 también estaba con un más, también lo encerramos. Y todo lo que hemos encerrado lo vamos a sumar al final. Por ejemplo, de aquí, de esta fila marqué 15, de esta otra fila marqué 5, de esta fila 10 y de esta fila 6. En el test de una elección múltiple, ¿puedo marcar más de una opción? Sí, me parece que sí. Ah, el test, ¿cuál? ¿El que le subí yo a intranet o el de visual, kinestésico, auditivo? No me acuerdo bien cómo era el otro. Bueno. Pero en eso siempre ahí pueden marcar más de una opción, porque como les digo, el aprendizaje no es marcado. Ah, ya, el PNL. Sí. Idealmente para que sea más claro. Le voy a borrar acá, anotar, borrar. Ahora, como teníamos el 10, 15, 6, eso lo vamos a ir marcando aquí en este mapa cartesiano. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho? Ya se me fue. Activo. Activo habíamos dicho 15. Entonces buscamos acá 5, 10, 15. Y aquí está 15, más o menos. Uy, qué horrible. Después acá reflexivo, digamos, habíamos dicho que habían 5, entonces 5. Después los vamos a ir uniendo. Entonces, al final esto nos va a dar un mapa, por ejemplo, como este era 15, perdón. ¿Dónde está? Y entonces activo, vamos a bajarlo un poco, esta cosa que ya me está, ahí sí. 15 y reflexivo habíamos dicho 5, entonces nos va a dar ahí. También habíamos dicho teórico que iba a ser 10. Entonces lo unimos a los 5 del reflexivo. Pragmático, 6. Entonces por acá. Entonces lo unimos igual acá. ¿Van a perdonar la cosa horrible que salió? Teórico, pragmático. Una cosa espantosa. Pero la idea es que por lo general se va a cargar más hacia un lado. Por ejemplo, le puede salir así. Profe, que me quedó un cuadrado. Le salió un cuadrado, entonces usted está parejita. No, eso significa entonces que ha desarrollado distintos tipos de aprendizaje. No tiene una carga. Y eso es bastante bueno en ese sentido. Igual quizás vaya a tener un poquito más de carga o fijarse en los números porque es difícil que hayan salido todos exactamente igual. Pero... Que me salió como con un punto más reflexivo. Ya, como uno. Casi todo. Claro, entonces eso sería como el más notorio, pero aún así tiene una
tiene una capacidad de adaptación a los distintos tipos de activos. Claro, el avatar maneja los cuatro elementos. Pero así como, en esencia, esto es como para que desarrollemos nuestras propias actividades según el pensamiento o técnica que nos adquirimos. Esto es más que nada, bueno, al menos una primera parte para que ustedes sepan cómo trabajar o cuáles son sus fortalezas y debilidades. Esencialmente es para eso, porque muchas veces no nos encargamos de hacer ese proceso de metacognición y simplemente, como digo, nos lanzamos o nos frustramos porque no sabemos bien dónde está el problema. Así que si ustedes ven que tienen, por último, ya sin el mapa cartesiano, pero están viendo que tienen un mayor puntaje reflexivo y un segundo puntaje teórico, ahí ya saben, ya, voy por este lado, voy a tener problemas en tales ramos, en los ramos que me exijan cosas prácticas. Así que irse preparando para eso, ver qué es lo que se puede hacer y tomar las medidas a tiempo. Por último, juntarse con gente que... No se preocupe, aquí todo va a quedar grabado, Mijail. Así que en ese aspecto es para un autoanálisis. Sigamos. Vamos a ver acá lo que quiero compartir. ¿Dónde está? Volvamos. La lectura. Entonces la lectura, como les decía, va a ser para todos. El tipo de aprendizaje que tengan va a ser nuestra fuente principal para adquirir nueva información. Pero ¿cómo leemos? Cuando ustedes le dicen, ya chicos, tienen tal texto, tienen que estudiar para la prueba a raíz del artículo tanto. ¿Qué es lo que hacen? Ay, se me perdió el chat. Picasso Intensifies. Ah, sí. ¿Qué hacen? ¿Se lanzan simplemente a la lectura? Así es. Es lo mismo que a veces pasa con la escritura, que tenemos que hacer un ensayo, una investigación breve, y nos ponemos a escribir todo lo que salga de nuestra cabecita una noche antes de la entrega, porque como buen chileno somos muy buenos para dejar los trabajos al final. Y con la lectura a veces pasa lo mismo, sí, a veces hay que subrayar, pero la pregunta es, ¿qué subrayamos? ¿Cómo identificamos la información importante de las ideas secundarias? Porque también pasa a veces que con el cuaderno le ponemos tanto destacador que pareciera que lo sacamos de no sé, de Chernobyl el asunto. Exacto. O sea, ¿qué es lo que subrayamos? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de lectura, porque primero tenemos que ver cuál es el concepto de entender versus comprender. Ahí ya habían identificado a Picasso, quizá alguno ya reconoce la obra, si es que conoce el nombre. ¿Alguien ubica cómo se llama esta obra? Bueno, ¿no? La ubico, sin H. Este es el Guernica. ¿Ya? Esta obra se llama Guernica. Entonces, entender por lo general va a ser relacionado al código. En este caso, el código que nosotros manejamos es la lengua española, español chileno específicamente. Solamente observando el cuadro, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué identifican? Caos, ¿ya? Pero figuras así concisas, precisas. ¿Qué figuras se ven? Gente, animales, personas. Sí, hay pechos. Surrealismo, un toro. Muy bien. Hay manos por ahí, un salón de fiesta, depresión, pero lo feo.
Bueno, entonces primero tenemos eso de entender. ¿Qué es entender? Como digo, descifrar el código. Y en este caso, en la obra, el código son, uno, el color, dos, la imagen. Específicamente lo que ustedes me mencionaron. Hay un, por acá se ve un toro, no sé si se ve la marca o el movimiento del mouse. Gente gritando, hay pánico. El caballo, hay una lámpara allí, se ve una ampolleta, una vela. Si mal no equivoco, acá se ve una espada. Entonces, nosotros a través de la unión de los distintos elementos del código vamos descifrando un mensaje. Porque perfectamente, claro, podemos decir, hay gente gritando. Pero necesitamos quizás también un contexto. Entonces, para poder comprender un texto, vamos a necesitar de nuestros conocimientos previos, que es lo que nosotros sabemos. Como me decían ahí, Picasso, algunos pintaba lo feo, pintaba la bohemia también. Trataba también de dar una nueva perspectiva a lo que es el cuerpo humano. Exacto. Lo pintó cuando Franco empezó a caerle mal, creo que por la guerra. Sí, tiene un trasfondo histórico, exacto. El Guernica, bueno, Guernica, es un pueblo español que fue bombardeado durante toda la dictadura de Franco. Entonces, comprendiendo eso, podemos también entender quizá el simbolismo que existe dentro de la obra y entenderla como una crítica a ese caos que existía en ese momento. Pensemos la espada con una flor que tiene ahí, la mezcla de la vida, la violencia, la paz, el toro que es un símbolo de España, porque hay un toro, un símbolo de España, el caballo también con símbolo de guerra. La gente ahí, obviamente amontonada, niños muertos, se puede ver ahí al bebé en los brazos de su madre, siendo aplastados o impactados por este bombardeo, la gente buscando sobrevivientes probablemente. Entonces, al final lo que el cuadro nos va a representar o el mensaje que va a transmitir es el caos y el dolor de una guerra que cae sobre gente inocente. ¿Mm? Entonces, ahí recién vamos comprendiendo la obra, pero si no tenemos ese contexto, no tenemos ese conocimiento previo o conocimiento sobre los simbolismos españoles, probablemente la imagen nos genera un impacto a nivel emocional, pero no un impacto a nivel necesariamente cognitivo. Entonces, como decía, la imagen, cualquier texto va a requerir las habilidades. En este caso, la básica va a ser conocer nuestro código, conocer el idioma español. Esa es la primera tranca frente al texto, no conocer las palabras, no conocer los significados de algo, textos muy técnicos, y luego la capacidad de interrelacionar los signos. Los signos son las palabras. Cómo un signo va a modificar el significado del anterior, y así extraer como es el significado general y sus interpretaciones. Lo que nosotros debemos hacer entonces es una prelectura. La prelectura surge antes de lanzarnos al texto, obviamente, como dice, prelectura, pero no lo hacemos, nos dicen lea tal cosa y nos lanzamos. ¿En qué consiste? Ver el título. Ustedes vean el título, qué es lo que les dice, qué es lo que ustedes saben en relación, y luego elaboran una hipótesis. No es una hipótesis científica, sino es más bien qué es lo que yo espero encontrar. Un ejemplo, si yo les doy un texto que se llamase Las pasiones de Hitler, por decir un título, ¿no? Las pasiones de Hitler. Ustedes todavía no tienen el texto en las manos, pero ese título ya les da ideas. Por ejemplo, conocimientos previos. ¿Quién es Hitler? Todos conocemos a Hitler, ¿no? Me imagino. Conocemos el término de pasión. Mi lucha, exacto, el arte del tío, el artista. Entonces, como pasiones, como afectos, que pueden ser
románticos, como pueden ser afectos solamente de intereses. Entonces podemos ahí, ¿qué hipótesis podemos elaborar a raíz de ese título? Quizás sea un texto que hable de las aventuras amorosas que tuvo Hitler a lo largo de su vida, sus pasiones. Puede ser sobre su pasión el arte, puede ser sobre su visión quizás hasta animalista que en algún momento tuvo, su pasión por los hornos. Dios. Entonces, su obsesión con el sadomasoquismo. Voy a dejar de leer sus comentarios, esto va a quedar para la posteridad. Su obsesión con el gas. Su obsesión con la tortura, con el pueblo judío, con... ¿Cómo por lo asado? Entonces, toda esta situación, voy a empezar a sacarlo de la clase. Y una vez que yo tengo una hipótesis elaborada, ahí yo recién puedo empezar a leer, porque esta hipótesis va a ser una especie de muralla, una especie de, esto es lo que yo espero encontrar en el texto, y al final de mi lectura yo puedo confirmarlo o puedo refutar mi hipótesis, la obsesión con la raza pura, etc. Entonces ahí vamos viendo la necesidad de establecer alguna nueva... Vamos a mutear algunos. Antes de, como les decía, antes de leer. Entonces la lectura también es un proceso lento que va a requerir en muchos casos más de una. La primera lectura solamente para captar la idea general, el tema. La segunda para ir viendo los subtemas, qué es lo que se me dice respecto al tema. Y la tercera ya vamos a entrar en los detalles. Vamos a empezar a activar la memoria, a encontrar quizás algunas inferencias. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones o vamos a comprender aquellos párrafos que no quedaron muy claros. Bien. Entonces el tema, lo vamos a dejar hasta acá, va a ser de qué va a hablar el texto en su totalidad. Por lo general son frases breves. La guerra, el amor, las emociones humanas, el viaje. El subtema nos va a permitir especificar el tema. Cuando ustedes se enfrentan a artículos científicos, a tesis, se van a dar cuenta que por lo general tienen títulos extensos. ¿Por qué? Porque a través del título trata de no solo de establecer la temática, por ejemplo, un estudio antropológico, ustedes podrían hacer, o arqueológico creo más, la momia Chinchorro. Ese va a ser su tema. El subtema dentro de ese título va a tener que estar especificado en qué voy a estudiar específicamente de las momias Chinchorro. En este caso, podría ser las máscaras mortuorias. Un estudio de las máscaras mortuorias en la cultura Chinchorro. Las ideas principales van a tener relación con lo que se observa en cada párrafo, es decir, qué es lo más importante de un párrafo en específico, y luego las ideas secundarias, que son las argumentaciones, ejemplificaciones, definiciones, que me van a ayudar a complementar esa idea principal. Como dice, dependen de la idea principal. Por sí solas no van a tener sentido. La idea es que también después primero, como digo, vamos a hacer un análisis de un texto y encontrar solamente tema, subtema, y luego un texto más extenso en donde ustedes van a hacer un análisis párrafo a párrafo, donde aparte del tema y el subtema, vamos a tener que encontrar tanto la idea principal como las ideas secundarias. Pero eso ya lo vamos a ver en la clase del día jueves, en donde vamos a ver con párrafos y la aplicación también de macro reglas. Bueno, chicos, por mientras, entonces ahora pueden hacer con sus consultas. Si tienen dudas, consultas, preocupaciones existenciales.
Si no, si creen que está todo claro, claro. Si creen que está todo claro, se pueden retirar. Bien. Los test, bueno, los test van a estar, es una encuesta, así que va a estar disponible toda la semana, no hay problema si, como le digo, ustedes ajustense los tiempos. En el e-learn, vamos a ver. Tengo que acceder. Los de la idea principal, el Power sí, lo voy a subir. La clase, lo de YouTube, idealmente hoy día mismo lo voy a dejar cargando. No me quiero acumular con trabajos, o perdón, con videos pendientes, así que lo estoy tratando de subir día a día. Con respecto a... el canal de YouTube, ¿cómo se llama? No, les voy a mandarlo por e-learn. Igual les voy a dejar como un enlace para que puedan ver los videos. Ya, okay. Ya, a ver, vamos. No sé si están... Si tenemos ya el grupo de WhatsApp o no, se me olvidó. Mi memoria es frágil. ¿Están todos allí? Comunicación, análisis, comprensión. No. Sale TA. Tengo comunicación, análisis, comprensión, literatura. Ah, acá está. TA. Ya. Bueno, igual les voy a mandar ahí el link de la clase. Por ahí me preguntaba sobre la idea principal, si es que no me equivoco. ¿Cómo uno saca la idea principal, Krishna? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, con párrafos, cosas de... porque es un proceso un poco más lento. Ya. ¿Qué otra cosa? Me habían preguntado, ¿qué me había pedido ver sus respuestas? Nela. Vamos a revisar. Nuestras respuestas. Antonella, vamos a ver. Me puso que es participativo. Si es visual, que es principalmente práctico, y su segundo es participativo. Ya. Bueno, chicos, entonces hasta aquí la clase. Nos estamos viendo el día jueves. Por favor, controlen el lenguaje. Por hoy día más relajado, pero ya para la próxima, como pusieron ahí, Van Hammer, si no me equivoco. Así que esto es lo mismo que una sala. Ya, no porque estemos a través de internet significa que hay mayores libertades. Yo igual me voy a quedar acá, al menos conectada, si es que alguien, dijo el tutor. Si alguien tiene alguna duda después, voy a quedarme unos minutos conectada, pero como les decía, el que se quiera retirar puede hacerlo. Nos estamos viendo el jueves.